Vamos a dialogar para el programa Visión Alternativa con Carlos Montefusco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Bien. Vamos a charlar de tu infancia. Contarle a la gente qué edad tenés en este momento para que el oyente más o menos se ubique temporalmente en lo que vamos a hablar. Y bueno, yo en este momento tengo 75 años, nací en el 45. Y vamos a Este, hablar justamente del comienzo de esta nota de cómo era la infancia de un chico, suponete en el año 50, 55, que más o menos fue tu infancia de 5 o 10 años. ¿Cómo vivía? ¿Tu familia vivía en el campo? ¿Vivía acá en Casba? ¿Cómo era la situación? Nosotros vivimos en un campo acá cerca del pueblo, pero bueno, era campo. Era como si estábamos cerca, pero era como si estuviéramos lejos, porque se limitaba, eh, se limitaba a venir al pueblo solamente para hacer los mandados o para venir a la escuela. Después el resto del día lo pasaba en el campo. ¿Y vos venías a la escuela acá de Casbas? ¿O decir, los traían a ustedes a la Nos escuela de traían a la Casbas? escuela, yo vine a la escuela, a la Nacional número 103, que ahora es 31, y mi padre los primeros años me traía a mi viejo con el sulky y después ya me venía yo solo caminando a veces, o veníamos con mi hermano, después ya cuando empezó mi hermano veníamos caminando a veces, cuando nos podían traer en el sulky y nos traían, o a veces ya cuando yo era más grande venía de a caballo. ¿Cómo estaba constituida la familia? Nosotros éramos este, mi papá, mi mamá y mi tío soltero que vivió siempre con nosotros, era como los Campanelli, mamá y papá y el tío solterón. Y como es, y ¿Y ustedes este, cuántos hermanos eran? nosotros somos dos varones y después una hermana menor que nació 10 años después que yo, o sea que ella nació en el año 56. Así que ¿Y a qué nosotros. edad te empezaste a vincular? Porque en esta época generalmente, y más que nada viviendo en el campo, los chicos se empezaban a vincular con el trabajo a muy corta edad, a Sí, hacer sus primeras labores en el campo, sí, ¿no? ya las primeras labores eran cuando tenía ya, ponele 11 12 años, hacer algún trabajo que ellos te mandaban de a caballo a ver el molino, a ver una bebida, este, eh, hacer mandado de a caballo. Por ejemplo, cuando mi viejo andaban cosechando, yo me iba de a caballo este, a llevarle los víveres, o sea, la carne, el pan, y, y me quedaba en el campo, después volvía a la tardecita, y, y ese era el trabajo de cuando no iba a la escuela, ¿no? Y en el momento que tenían ustedes libertad en el campo, con tus hermanos, ¿qué juegos inventaban o realizaban allí? ¿Con qué se divertían? Bueno, cuando teníamos una pelota, le dábamos la pelota hasta que se rompía y no servía más. Y bueno, y si no, después en el campo era salir a cazar, teníamos un perrito, un perro, un galgo, y cazábamos. O a veces salíamos con la onda a cazar pájaros, no agarramos ninguno, pero bueno, tiramos cascote a rajatabla. La cuestión era divertirse un rato, Y sí, distraerse. estábamos toda la tarde por ahí dando vueltas, y ahí llegamos allá a la tardecita cansados de caminar, y bueno, y así sucesivamente. Al otro día inventamos alguna otra cosa, ¿no? Pero no se reducía mucho más que eso, porque no había otras cosas para Claro. divertirse. Y en esa época, cuando vos eras chico, tus padres todavía trabajaban los campos porque salían a trabajar afuera como contratistas rurales, pero con maquinarias y caballos, ¿no? Sí, sí, cuando nosotros éramos chicos, ellos trabajaban en el campo, tenían arado de caballo, eh, y también tenían una chata playa que en el verano se dedicaban a juntar bolsas en la cosecha, traían bolsas acá a la estación. Este, Cuando y venías, ¿alguna vez viniste en la chata? ¿O en la- esa no era tu tarea? no, en la chata anduve una vez o dos, pero no, porque ya yo era muy chico y bueno, y no me querían llevar. Yo quería,
porque en ese tiempo se usaba un guinche para cargar las bolsas, que se tiraba con un caballo en una roldana, se enganchaba la bolsa del suelo y después se la levantaba para no tener que pulsearla, porque las chandas eran Claro. altísimas. Sí, 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 sí. Y yo quería ir a hacer ese trabajo, no, pero ocuparon a otro chico que era más grande que yo. Claro. Pero yo era muy chico, yo tenía 11 años. Y después lentamente fueron evolucionando y aparecieron las primeras herramientas ya con otra tecnología, el primer tractor, la primer cosechadora, que significaba un cambio, pero también significaba para vos que lentamente te ibas a incorporar laboralmente a esa actividad. Y sí, ya en el año 56, con mi viejo compraron el primer tractor, ya yo ahí ya 56 y la primera cosechadora, bueno, ya ahí ya andaba mezclado, yo no trabajaba de firme, pero viste que era como el que hacía los mandados, Y reemplazar generalmente a veces también cuando el otro se va a comer o de pronto sí, tiene que reparar algo. sí, esas cosas siempre se hacen en el campo, más cuando estás en familia, viste. Claro. Este, así que eso lo venimos haciendo de a poco hasta más o menos hasta el año 59, 60, que ya fue cuando pegaron un gran salto porque cambiaron los tractores viejos por uno nuevo, 0 kilómetros, y esa cosechadora vieja de caballos que había sido reformada para tractor, la cambiaron por una automotriz, una Rixa. Y bueno, y ahí ya como que yo me incorporé ya al trabajo de firme. Claro. Ya con 15 años. Pero además también seguramente la han comprado a crédito, lo cual significaba que había que esforzarse para trabajar en distintos campos para lograr pagar esa maquinaria, ¿no? No, sí, no tenga ninguna duda, se trabajaba, era full, no se podía dar soga porque se había comprado todo con crédito y había que pagar eso, ¿no? Se trabajaba. Además antes había, porque justamente lo estuvimos charlando fuera de micrófono, había más variedad de cultivos. Suponete, había avena, había centeno, después trigo, hay un montón de variedades que tienen distinta etapa de maduración, lo cual significa que prácticamente vas todo el año trabajando. O sea, la cosecha de verano, que ahora es el trigo, que dura 15 días, no sé Claro. si dura. En aquellos tiempos era más larga, la gente esperaba más, se empezaba con alguna avena, después con alguna cebada, el trigo, y después, últimamente, en aquellos años se hacía mucho centeno para el invierno de las vacas, que después el centeno se dejaba, lo dejaban semillar y se cosechaba para volver a tener semilla al año siguiente o para vender. Pero también se cosechaba mucha alfalfa, ¿no? Sí, y bueno, eso hacía que la cosecha se fuera larga, ¿no? Porque Claro. hasta que cosechabas todo el centeno y todo, se hacían bastantes hectáreas, pero a través de muchos días, ¿no? Como ahora que en un rato va una máquina y hace un barredero. Claro. Y después seguíamos con la semilla de alfalfa, que en ese tiempo era el caballito de batalla, no había en ese tiempo el maíz, ni la soja, ni el girasol, ni el sorgo. Girasol sí, por ahí había un lote, muy poco, pero había un lote de girasol, después el resto no existía. La alfalfa sí, porque la alfalfa, como era en época que llovía muy poco, porque esta zona era una zona árida. Pues si vos notás que en esta zona con el tiempo fue cambiando mucho. Sí, a partir del año 70. A partir del año 70 cambió. Hubo un cambio ahí en el clima muy pronunciado. Hasta el año 70 teníamos muy bajo régimen de lluvia. Los veranos muy Y yo secos. recuerdo que mucha gente me ha contado, y creo que algo viví también, de que había muchos campos con médanos muy voladores. Sí. Y bueno, pero después con los años apareció el pasto llorón, no me acuerdo qué época fue, Claro. habrá sido por el año 70, 68, 70, y que apareció el pasto llorón, pero anteriormente a eso había mucha gente que le ponía monte a los campos, porque es la única forma de parar los médanos, Claro. que no volaran. Sí. Y después como llovía poco, mucho viento,
y se araba con reja, que se daba vuelta a la tierra, no quedaba ni un palito arriba, nada. Y eso permitía que volara aún más. Eso hacía que volara mucho más. Claro. Cuando eran campos livianos, se volaban, sí, hay mucho campo estropeado hoy con mucho barranco y médano, que la gente vieja de antes te decían que eran campos buenos, pero después cuando vinieron los años de sequía y los vientos, claro, los hizo... Se estropearon al volarse tanto, Sí, ¿no? sí. Y en ese tiempo había mucho cardo ruso, el cardo redondo ese. Sí. Y bueno, y entonces, ¿qué pasaba? Te cuento algo, no sé si vos lo hiciste alguna vez, pero en el campo, cuando éramos chicos, el hecho de largar los cardos rusos y correr junto con ellos para ver quién llegaba primero también era una de las diversiones. Sí, también, sí. Pero volviendo a lo que estábamos, la arena empezaba a amontonarse arriba de esos cardos y se hacían montañas así. Los cubría la arena y se hacían... Por eso que hay algunos lotes de campo, no sé si vos lo has visto, que tienen así todo como ondulado. Como ondulado, como montañita. Eso era cuando separaban los cardos rusos y empezaba la arena a subirse, a subirse, a subirse, y se hacían Mirá vos. un montón ahí. Y bueno, después, claro, después en el año 70 ya empieza el clima a cambiar, a llover más, ya empieza de a poco, pero empieza, y ya en el año 74 fueron cuando fueron las inundaciones de Peguajó. Claro. En el 78 hubo una lluvia muy importante acá en esta zona, ya había parte que no se podía entrar para cosechar. Y así sucesivamente hasta que hizo en el 85 cuando se inundó Pecuén. Claro. Pero es decir que del 70 para arriba empezó una curva de lluvia que todavía se mantiene. Este año ha sido un año seco, pero nada que ver con lo que teníamos antes. Esa vida en el campo, si te volviera a tocar nuevamente comenzar con esta etapa, ¿volverías a trabajar, a ser trabajador rural o modificarías tu vida y encararías otro proyecto de vida? Es difícil, pero a mí es el día de hoy que el campo siempre me sigue gustando. Yo me gustaría hoy, con los años que tengo, estoy acá en el pueblo porque estoy jubilado y todas estas cosas, pero hay veces que me dan ganas de irme al campo, no, es una cosa que me tira mucho. Y me gusta el campo y los fierros. Claro. Y eso fue lo que me hace. Hay una cosa que vos que te criaste prácticamente arriba de un tractor, una máquina, que uno con el tiempo empieza a aprender, que es prácticamente ser un mecánico, porque los fierros generalmente se rompen y no siempre se llevan a un taller cuando uno está trabajando en el campo, sino que se tratan de reparar en el campo. Y vos me decías que tu tío era un poco el especialista en ese tema, ¿no? Sí, él era el que manejaba todo el tema de... Pero después yo empecé de muy chico a reparar herramientas. Y me acuerdo que me encantaba. Y cuando teníamos la cosechadora, la Rixa, la automotriz, después de, no sé, de unos 4 o 5 años, qué sé yo, que empezó a gastar aceite en el motor, y yo me acuerdo que le desarmé el motor para cambiar los aros yo. Mirá vos. Sí. Y me acuerdo que no había hecho ningún motor nunca. Claro, así que sí. Lo desarmé y marcaba todos los tornillos, todas las piezas para no armarla mal. Para no armarla mal. Y bueno, y preguntando así a gente mecánico, que nos conocíamos todos acá en el pueblo, y cuando tenía una duda le preguntaba a un mecánico, che, ¿y esto qué te parece a vos? Y así empecé a reparar las máquinas. Y así que llegó un momento que nosotros teníamos montado un taller y hacíamos todo en casa. Se reparaban los tractores, se desarmaban los tractores, se sacaba el motor, se mandaba a la rectificadora desarmado, después se venía acá, se armaba, se ponían de vuelta en marcha, caja, diferencial. Las camionetas le sacaban el motor, le arreglábamos el motor nosotros. A mí me encantó siempre los fierros, y hoy ya no, porque no tengo las herramientas para los motores. Y cuando era
Cuando eran contratistas rurales, porque acá había varios contratistas rurales, en esa época había muchos contratistas Sí. rurales, ¿se competía? Sí, sí, la competencia siempre estaba. Es decir, eh, ¿Qué era, por mejor precio o por llegar antes? Porque muchas veces cuando estás muy ocupado, pasan los días y el hombre de campo tiene que cosechar. no, estaban las dos cosas, los precios y Y la confianza y también. la confianza. Sí, había gente que quería que vos le cosecharas y Te- muchas veces nosotros le decíamos, no, no, no vamos a poder, no vamos a dar abasto, no, pero quiero que, por ejemplo en la cosecha te decían, y bueno, pero no, yo te espero. Y nada, cuando se maduraba el trigo, iban cada 10 minutos a tu casa, claro, porque no había teléfono, así que iban a tu casa. Así que a decir a ver si iba a cosechar, pero no, no puedo, mirá que estoy en lo de fulano, le decíamos. Pero ¿y cómo? Y sí, pero yo te dije claro. que me tenías que esperar. Y claro, pero cuando está el trigo seco y ves una nube, Es cierto, ya crea y, una cierta alarma en el chacarero, ¿no? claro, y entonces Sí, eso se complicaba un poco, pero se iba llevando, sí. Y la sí. competencia después entre nosotros contratistas que habíamos en aquella época, sí existía por el precio, a veces por alguno quería abarcar más de lo que y bueno, por ahí te quitaba un trabajo, qué sé yo. Claro. Pero bueno, es lo que pasa siempre en cualquier... ¿Qué sentiste? No sé si te acordarás, pero ¿qué siente uno cuando es chico y de pronto, suponete cuando tu familia deja el viejo tractor Triunfo y de pronto te sentás en un 730 y empezás a guatear o a arar? ¿Qué se siente en ese momento cuando uno es tan chico y se encuentra manejando un tractor prácticamente 0 kilómetros? Y es una cosa que es difícil de explicar, ¿no? Pero es una alegría, una cosa, un triunfo que uno tiene, ¿no? Porque vos decís que ahora tengo por lo menos un tractor que me puedo Claro. sentar, que le doy arranque eléctrico, no tenía que darle manija, qué sé yo, que no gastaba tanto combustible y el otro tenía que llevar carrada de combustible para, con este a lo mejor con un tambor hacías un lote chico, qué sé yo, no sé. Era otra cosa, tenía una cabina cerrada, nada que ver con lo que hay ahora, pero ponerme una cabina con vidrio que en invierno por ahí te reparaba más y tenía visibilidad. Una cosa que también debe ser muy, muy linda era la visita, por razones laborales justamente, a distintas chacras, ¿no? Porque el chacarero también era muy bondadoso, muy familiero, y de pronto también compartirían algún asado y compartirían algún chorizo y alguna charla de noche bastante interesante, ¿no? Sí, 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 la relación era con los chacareros de aquella época en algunos casos no estaba el dueño del campo, pero había algún puestero que estaba a cargo del campo. Sí, sí, la gente era muy familiar, qué sé yo, era... Por ahí sí, no, a lo mejor no cenábamos juntos, pero después en la noche, en tiempo de verano, nos sentamos a charlar un rato y, este, y yo muchas veces andaba mucho en el tractor, porque cuando andábamos solo con mi viejo, eh, a mí no me gustaba cocinar. Entonces yo le cambiaba horas de trabajo por la cocina. Así que mi viejo se quedaba en la casilla cocinando y era el que más tenía más relación Claro, con los chacareros, porque yo vivía arriba del trator. arriba del tractor. Sí, por ahí, pues, cuando venía a la noche un rato, qué sé yo. Pero bueno, eso, de esa anécdota tengo mil, tendríamos que estar 2 días.